Vamos a almidonar este pañito que normalmente se pone en salas de estar y en salones. Y luego nos quedará muy bonito, ya veréis cómo sí. Tenemos aquí el almidón, que es el que antiguamente se utilizaba y se sigue utilizando. Solamente se encuentra en droguerías antiguas. Hemos preparado agua hirviendo y vamos a echar 3 veces el polvo y lo vamos deshaciendo. Luego ves, hay que deshacerlo muy bien los grumos para que a la hora de planchar no se agarre y no se quede manchado también. Ahora lo principal es que no quede ningún grumo. Y luego para que quede muy bien, tendría que estar de 4 a 5 horas envuelto en una toalla, para que luego coja todo el apresto que se necesita. Ahora ya veis cómo es y luego veréis cómo queda terminado. Ahora que lo tenemos ya suficientemente mojado, vamos a escurrirlo. Muy escurrido porque lo vamos a envolver en esta toalla y lo vamos a dejar de 4 a 5 horas envuelto para luego pasar al planchado. Lo principal es que quede muy seco a la hora de planchar y que las planchas estén muy calientes. Mientras tenemos el pañito reposando con el almidón rebozado en la toalla, vamos a llenar la plancha de brasas para poder planchar, porque tardará una media hora hasta que esté caliente. ¿Ves? Hay que llenarla entera, para que dé calor, porque si no, enseguida se quedan frías. Transcurridas las 4 horas de espera, vamos a pasar al planchado. Lo vamos a planchar con estas planchas que antiguamente pues eran muy buenas y las seguimos utilizando también para estas cosas, pero tienen que tener mucha calor. Hay que estirar muy bien el pañito para que luego quede con mucha onda. Bueno, me parece que ya le hemos... Ahora se plancha primero el centro, porque luego ya no se puede tocar y hay que secarlo con la plancha. Y hay que empezar a planchar como si fueran gajos de naranja, a trozos. Lleva mucho tiempo porque hasta que se seca hay que estar con la plancha estirando. Ya van empezando las ondas a verse. Pues se tiene que secar totalmente el hilo para que quede planchado o encañonado, que se llama. Pero tiene que ser a base de mucha calor y mucho rato, claro, por supuesto, porque estas cosas pues llevan mucho trabajo. Lo principal es que cuando echas las brasas, abras esta chimenea que tienen aquí, porque si no esto se baja y entonces no funciona. Y luego soplas a veces por aquí un poco para que se vayan reavivando las brasas que hay dentro, que se habrán reavivado posiblemente. Sí, ya lo creo. Y si no, se hace con el fuelle que tenemos también en los hogares, que cuando nos ponemos a planchar pues también los tenemos a mano para seguir soplando. Ahora pues ves, vas estirando un poquitín los finales para que no quede doblado. Yo recuerdo a mi madre, porque ella también tenía de estos pañitos, de hecho nos los hizo ella, a mis hermanos y a mí, y ponía todo alfileres enmarcados en las puntas. Conforme se va secando con la plancha, le vamos a ir dando forma, para que luego veáis cómo queda cuando está terminado de planchar. Mira, cuando yo era joven, hace 40 y 45 años, pues los domingos pues era la moda de ir con unos vestidos muy vaporosos. Y entonces nos poníamos unos cancanes que había, que eran unas enaguas muy bonitas, además también blancas, de lorzas y puntillas, tipo a las que llevan las baturras. Porque aunque se te viera un poquito debajo del vestido, era muy rico y era muy bonito. Y entonces había que hacer esto mismo con las enaguas, que yo me acuerdo que los fines de semana íbamos todas pues planchando para ir bien guapas y bien huecas. Se le va dando forma a las bases bajas y se deja que se levanten más lo que ya ha cogido forma. Ya está terminado y lo principal es no tocarlo mucho después de haberlo terminado de planchar, porque si no, cada vez que lo tocas va perdiendo apresto y se va quedando planito. O sea que lo principal para que quede así tiene que tener mucho almidón y la plancha muy caliente y muy estirado. Y secar totalmente con la plancha mientras está mojado, para que quede así.
A pesar del progreso que ha implantado las máquinas lavadoras en todos los hogares, las mujeres de Ardisa no han renunciado a su pasado. Y además de conservar el edificio del antiguo lavadero, ocasionalmente se juntan para recordar cómo era el trabajo de la mujer para mantener limpia la ropa de la casa. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.